por Pablo. Y fue el mayor plantador de iglesias, pero no solamente plantaba las iglesias, sino que cuidaba las iglesias. Establecía ancianos en cada iglesia, ancianos no porque tuvieran ya la jubilación, sino porque en la Biblia llama ancianos a los obispos, a las personas que han madurado en el Señor y tienen una solidez en su carácter como para pastorear una iglesia. Y entonces él iba estableciendo ancianos, iba haciendo correcciones en la forma de hacer iglesia, y una de esas correcciones las encontramos en 1 Corintios capítulo 11, donde él mismo le dice a la iglesia de Corinto lo que tenían que hacer en la Santa Cena. Y una de las cosas que les corrige es que parece ser que cada vez que se reunían a tomar la cena del Señor, pues no había orden, no había respeto. Había como un egoísmo de que cada uno comía cuando quería y no esperaba a los demás, y entonces se perdía el sentido del mandamiento. Y entonces Pablo hace una serie de correcciones, les dice que el que tenga hambre, que coma primero en su casa, para que no venga como un glotón a la Santa Cena a comerse el pan del vecino también, sino que cada uno en su casa pues ya viniera comido, ¿no? Y hace algunas puntualizaciones más que quiero hoy leerlas, están a partir del versículo 27. Si me acompañáis en vuestra Biblia, 1 Corintios 11, capítulo 27, está hablando Pablo que cualquiera que comiere el pan y bebiere la copa, ya nos están repartiendo el trocito de pan y la copita de mosto o de vino sin alcohol. Dice, cualquiera que comiere o bebiere de esta copa del Señor indignamente. Y hoy me llamó la atención esta palabra, esta mañana, pensando y meditando en lo que iba a compartir en el momento de la Santa Cena, pues me resaltó esta palabra, indignamente. Hace un momento estábamos cantando que toda la gloria tendría que ser para Dios, toda la gloria y toda la honra. Y muchas veces le cantamos a Dios que Él es digno de alabanza, ¿verdad? Que Él es digno de recibir honor. Algo digno es algo que merece lo que está recibiendo. Si a Dios le damos gloria y decimos, Dios, tú eres digno de gloria, es que Dios es merecedor de esa gloria. Dios es el que tiene que recibir esa gloria indiscutiblemente. De manera que si yo diera mi alabanza a una persona, sería de una forma indigna, porque no hay ninguna persona perfecta, no hay ninguna persona que no haya cometido ningún pecado. Sería indigno alabar y con mi corazón adorar a una persona. Yo creo que ahí encontramos seguramente la razón por la que Dios dijo en su palabra que no nos hiciéramos imágenes de nada ni de nadie. Y sin embargo vemos que el ser humano ha olvidado el mandamiento de Dios y vemos que todo el mundo hace imágenes. Imágenes de una virgen, imágenes de un santo, imágenes de cualquier persona o incluso animal, y la gente lo adora, pero eso es indigno. El único digno de alabanza es Dios. Entonces está diciendo aquí que cuando tomemos el pan y la copa del Señor, o sea, cuando nos reunimos a tomar el pan y el vino para conmemorar, porque ahora lo vamos a leer, que es exactamente para eso, para conmemorar el sacrificio que hizo Jesucristo hace 2000 años aproximadamente, pues no debemos hacerlo indignamente. Es decir, debemos estar considerando en nuestra mente y en nuestro corazón que el único que murió en nuestro lugar es Jesús de Nazaret. Si Jesús, el Cristo, Jesús el Mesías, no hubiera muerto en la cruz, tú y yo no podríamos estar hoy en este lugar alabando a Dios y teniendo toda la confianza de acercarnos a Dios Padre. Sería imposible. Seríamos automáticamente fulminados por la ira de Dios. Sería una indignidad por nuestra parte, siendo nosotros pecadores, presentarnos con nuestro pecado delante de Dios. Sería horrible. Dios no puede permitir nada impuro en su presencia. Tú sabes que la palabra de Dios dice que sin santidad nadie
verá a Dios. Pero con santidad cualquiera puede ver a Dios. Ahora, ¿cómo recibimos nosotros la santidad? El otro día vi una foto de estas que alguien puso en las redes sociales y decía: nosotros no somos santos porque no tengamos ninguna falla, somos santos porque somos amigos del santo. Él es el que nos da a nosotros la santidad, la limpieza. Él es el que quita absolutamente todos nuestros pecados para que al presentarnos delante de Dios, no en el nombre mío propio, sino en el nombre de Jesús, Dios me reciba en su presencia, Dios escuche mis oraciones, Dios se agrade de mis alabanzas y Dios me pueda bendecir conforme a su fidelidad. Si yo me presentara en el nombre de Carlos Villanueva delante de Dios, Dios mismo me diría: tú eres un sinvergüenza, tú eres un pecador, yo sé todo lo que tú has hecho, yo sé todos tus pecados, conozco tus pensamientos que ni siquiera tu esposa los conoce. Ay, ay, ay. Pero es verdad, delante de Dios, ¿qué podría yo pretender ocultar? ¿Alguno de nosotros podría ser un buen actor delante de Dios? A duras penas somos buenos actores delante de otros y estando fatal por dentro ponemos cara de sonrisa y hacemos como que nos va muy bien. Estando amargados y tristes y nos preguntan ¿qué tal te va? Y normalmente todos contestamos muy bien, 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 bien. Ahí en la lucha. Y somos buenos actores delante de otros. A muchos aquí nos podrían dar un Oscar de Hollywood, porque actuamos muy bien y disimulamos y camuflamos nuestra condición real. Pero delante de Dios ninguno de nosotros puede aparentar nada, porque Dios conoce hasta los más íntimos pensamientos que tú has tenido. Los sueños de los que no te acuerdas por la noche, Dios los conoce. Dios sabe todo acerca de ti. Dios sabe tus anhelos, Dios sabe tus proyectos, Dios sabe qué cosas te dan miedo, Dios sabe quién te cae mal, Dios sabe todo acerca de ti. No puedes esconder nada. Y por eso Dios no podría recibirnos en su presencia si nosotros vamos en nuestro propio nombre. Por eso Jesús, cuando nos enseña a orar, dice: todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, dice Jesús, Él lo hará. Todo lo que pidáis al Padre en el nombre de Jesús, Dios lo hará. Y esa es la gran clave, que en nuestra vida solo puede haber uno que nos acerca a Dios. Y no eres tú, y no es tu líder, y no es tu pastor, y no es tu esposa, y no es nadie con quien tú pretendas caminar con la fe de esa persona. Es Jesucristo, el Hijo de Dios. Solamente Él ha sido capaz de hacer una obra como la que hizo en la cruz. Tú piensa en cualquier otra religión de las que se ha inventado el hombre. Cualquier religión que se haya inventado el hombre, no hay nadie que haya dado su vida por un pecador. La Biblia dice que alguno podría dar su vida por un amigo, por un hijo, por un pariente cercano. Aún eso tendría un sentido, pero dar la vida por alguien que es enemigo tuyo, porque así dice la Biblia que éramos tú y yo antes de conocer a Cristo. Éramos enemigos de Dios, estábamos lejos de Dios. Yo al menos me burlaba de Dios en mi ignorancia y en mi condición de bruto. Yo me burlaba de Dios, pero aún Dios, sabiendo eso, envió a su Hijo a morir en la cruz por mí. Por mí. Dios se tomó ese interés. Dios me amó de tal manera que antes de yo nacer, Dios preparó todo para que cuando yo naciera pudiera estar en su presencia. A Dios le encanta que sus hijos vengan a su presencia, pero no todo el mundo es hijo de Dios. No todo el mundo es digno de estar en la presencia de Dios. Solo aquellos que al reconocer el sacrificio de Jesucristo se humillan, dan gracias a Dios, le piden perdón a Dios por sus pecados. Solo esos
pasan a ser hijos de Dios. Mientras haya alguien que no haya hecho ese acto de fe, esa confesión de fe, sigue siendo una criatura de Dios, pero no un hijo de Dios. Sigue estando excluido de la vida eterna, sigue estando separado de Dios. Por eso Pablo decía que nadie tome de la copa y del pan del Señor indignamente, porque entonces serás culpado. Es decir, si al mismo tiempo que tú pretendes confiar en Jesús como mediador de tu vida delante del Padre, tú al mismo tiempo pretendes confiar a lo mejor en tu bondad, en tus buenas obras, en creer que eres bueno y que mereces algo, que mereces un lugar en el cielo, o al mismo tiempo que confías en Dios, guardas por ahí un amuleto de la suerte, o cualquier cosa en la que tú digas, esto me da seguridad, esto me protege, esto me libra de peligros. Si al mismo tiempo que pretendes confiar en Jesús, tú mantienes alguna de esas cosas, estás haciendo que la sangre del Señor y el cuerpo del Señor sean indignos en tu vida. Y las consecuencias están ahí mismo. Pablo dice que cada uno tiene que probarse, que cada uno tiene que hacer un alto en el camino y decir, a ver, ¿dónde está mi confianza? ¿En quién estoy confiando yo de cara a mi vida eterna, a la salvación, al día del juicio, cuando cada uno de nosotros y de los que no son creyentes se van a presentar delante de Dios? Porque así está establecido, que un día todos moriremos y nos presentaremos cara a cara delante de Dios. Allí ya no habrá máscaras posibles, allí ya no habrá argumentos posibles, allí solamente el que tiene al Hijo será bien recibido en el cielo, y el que no tiene al Hijo será enviado al infierno, aunque haya hecho algunas buenas obras en su vida. Así son las condiciones que Dios ha puesto. Dios es un Dios justo. Algunos dicen, pero también Dios tiene misericordia. Y algunos me han llegado a decir, pero yo creo que como Dios es tan misericordioso, Dios finalmente acogerá a todos en el cielo. No, no es verdad. La Biblia no da esa opción. Dios dice claramente que Él es justo y Él tiene que hacer justicia y tiene que castigar al pecador. La buena noticia es que mi castigo ya se lo llevó Jesús. Por eso, aun siendo pecador, yo podré entrar en el reino de los cielos. ¿Tú podrás entrar? ¿Tú tienes a Cristo en tu vida? ¿Tú has considerado al más digno, al único digno, a Jesús en tu vida? Si es así, vamos a tomar el pan y el vino. Y si no es así, pruébate y arrepiéntete y suelta de tu vida cualquier otro Dios, cualquier otra confianza, cualquier otra cosa o persona a la que tú te has aferrado como si eso fuera una tabla de salvación. Suelta eso en el nombre de Jesús y confiesa que solo Cristo es el que ha dado su vida por ti. La sangre de Jesús derramada hace 2000 años fue suficiente, completo. Consumado es, dijo el Señor. Ya no hace falta añadir otros sacrificios, añadir otros dioses, añadir otros intentos en tu esfuerzo por completar esa salvación. Está completa. Es un asunto de fe. Como todo en la vida cristiana, es un asunto de fe. No es un asunto de esforzarse. Tú te tienes que esforzar en la vida cristiana, pero no para ser salvo. Te tienes que esforzar para servir al Señor. Te tienes que esforzar para hablarle a la gente y compartir las buenas nuevas. Para eso hay que esforzarse. Pero para la salvación no. La salvación es un auténtico y completo regalo de gracia que Dios te da. Amén. Si estás seguro de eso, yo te voy a invitar a que tomes el pan y el vino. Y si no estás seguro de eso, te voy a invitar a que no lo tomes. Porque Pablo mismo dice que algunos, haciendo estas cosas de una manera a la ligera, indignamente, ya duermen, ya se fueron al cementerio ahí a Montjuïc, ya duermen. Esa es la palabra que usa la Biblia para presentárnoslo un poquito suave, pero en verdad es ya murieron por hacer las cosas a la ligera.
Ya murieron por no considerar a Cristo como el único que puede salvar tu vida. Así es que si tú estás seguro de que Jesús es el Señor, de que Jesús es el enviado de Dios a morir en tu lugar, que tú merecías morir en aquella cruz, pero por el amor que Cristo te tenía y por el amor que el Padre te tiene, Él ocupó tu lugar. Y habiendo ocupado tu lugar, Él venció el pecado en tu vida. Y habiendo resucitado de los muertos, Él venció la muerte en tu vida. De manera que un día los que están en Cristo resucitarán y serán presentados delante de Dios. Con toda confianza tendremos entrada en el reino de los cielos. Y cuando digo con toda confianza, yo me incluyo, tendremos, no es prepotencia, es fe, es seguridad de salvación. Es que estoy completamente seguro que Dios no miente cuando Él ha dicho que en Cristo Jesús yo tengo vida eterna. No es por mí, yo no merezco nada, yo no podría merecer nada, ni tú tampoco, es solamente por la gracia de Jesús. Así entonces vamos a tomar este trozo de pan en nuestras manos y vamos a darle gracias a Dios. Dice Pablo que él recibió del Señor este mandamiento, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan sin levadura. Era la fiesta de la Pascua y en la Pascua se come pan sin levadura porque la levadura representa el pecado. Y precisamente lo que simboliza la fiesta de la Pascua es que la levadura de nuestra vida se fue a la cruz. Allí fueron clavados los decretos que había en nuestra contra. Allí fueron rotas las maldiciones que afectaban a nuestra vida. Allí fueron clavados nuestros pecados, de manera que ahora somos libres de pecado. Dice que el Señor Jesús tomó pan cuando estaba con sus discípulos y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Así es que vamos a dar gracias a Dios y yo te invito a que tú también le des gracias. Padre, te damos gracias por el cuerpo de Jesús que fue partido en la cruz hace 2000 años. Todos esos latigazos, todos esos puñetazos, toda esa vergüenza que Él sufrió, Señor, yo la merecía. Pero tú la llevaste, Jesús, por amor, porque viste mi incapacidad, viste mi debilidad, viste mi condición caída y tú quisiste tomar mi lugar. Gracias, Jesús. Recibe toda la gloria. Gracias, Padre, porque hoy podemos recordar que aquel sacrificio no fue en vano. Aquí estamos nosotros como parte de la cosecha que tú estás recogiendo en todo el mundo y en todas las generaciones, Señor. Y aquí estamos para agradecértelo y para recordar que es por tu gracia, Señor, y no por nuestros méritos. Comamos el pan. Dice Pablo a los Corintios que asimismo el Señor Jesús también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto. El nuevo pacto. Ese es en el pacto en el que tú tienes que decir: yo lo acepto. Eso que llamamos recibir a Cristo es decir: Señor, yo entro en este nuevo pacto. El antiguo pacto requería sacrificar animales y cada vez que pecabas volver a ofrecer un sacrificio, y cada día cuando cometía alguien un error necesitaba sacrificar un animal y derramar la sangre de un animal. No cualquier animal, pero no vamos a entrar en esos detalles. Pero en este nuevo pacto dice en la carta a los Hebreos que fue un sacrificio hecho una vez y para siempre. Ya no hacen falta más sacrificios. Cesaron los sacrificios. Yo creo que por eso también Dios permitió que se destruyera el templo de Jerusalén, para que cesaran sacrificios de animales y todos, incluida la nación de Israel, pudieran darse cuenta
que ya no eran necesarios más sacrificios. El sacrificio de Jesús fue perfecto. ¿Sabes por qué? Porque en la vida de Jesús, en sus 33 años de vida en la tierra, nunca cometió ningún pecado. La Biblia afirma claramente que Él fue tentado en toda clase de pecados. En los que a ti más te cuesta ver la victoria, Jesús fue tentado, pero nunca pecó, nunca cayó en el pecado. Por eso la sangre de Jesús fue agradable a los ojos del Padre. Y cuando el Padre vio con tanto dolor la sangre de Jesús siendo derramada allí en el Calvario, en Jerusalén, Dios dijo: este sacrificio me sirve para sellar el nuevo pacto y que todos los que se acojan a esta sangre derramada sean salvos por el sacrificio de Jesús. Por eso dice que el Señor Jesús ofreció esta copa a sus discípulos, les dijo: este es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así es, Padre, esta copa esta mañana que levantamos en honor a Cristo, Señor, nos hace estar confiados en que tú nunca has roto un pacto, Dios, porque tú eres fiel, porque tú no cambias como nosotros cambiamos. Tú no eres hombre para variar tu opinión o para cambiar según te levantas cada día. Señor, no eres como nosotros. Tú eres un Dios fiel, tú eres un Dios veraz, tú eres un Dios que cumple todo lo que promete. Y estamos seguros, papá, que este pacto que tú hiciste nunca se quebrará. De tu lado nunca se quebrará, Señor. Por eso hoy tomamos esta copa de vino con confianza de que un día estaremos en tu presencia y podremos alabarte cara a cara, Señor. Seremos recibidos en tu seno, seremos recibidos en las moradas que está preparando Jesús en el cielo y nunca más ya nos separaremos de ti. Gracias, Jesús, porque con mucho dolor, con mucho sacrificio, con mucho amor, tú hiciste ese acto de entregar tu vida en la cruz del Calvario. Hoy tomamos esta copa conmemorando lo que tú hiciste, pero también recordando que un día tú vendrás y todo ojo te verá y toda rodilla se doblará delante de ti y toda lengua, aun la de los que se burlaban, declarará que tú eres Dios. Por eso, Jesús, te honramos y te adoramos y te damos gracias. Bebamos. Amén. Amén. Bueno, ahora sí vamos a pasar al tema. El tema de hoy. Yo veo muchas madres sonrientes hoy. ¿Por qué será? ¿Será porque se han liberado de los niños allí en el campamento? Ya están haciendo planes. Hoy me voy al cine, hoy me voy de compras, hoy me voy a la playa. Y no me va a caer arena en los ojos. ¡Qué felicidad! ¡Qué bien! Bueno, pues esperemos que efectivamente los niños en el campamento se lo pasen muy bien, pero sobre todo es por lo que nosotros hemos orado, que ellos tengan experiencias sobrenaturales con Dios, que ellos tengan experiencias donde puedan conocer un poco más a Dios, donde puedan ser de alguna manera sellados para que sus vidas nunca se aparten del camino de Dios. Creemos que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. La Biblia nos enseña que si nosotros instruimos a nuestros hijos en la palabra de Dios, cuando sean mayores, ellos no se van a apartar de Dios. Entonces, nosotros como iglesia hacemos una parte de ese trabajo en los campamentos o en la escuelita dominical aquí el domingo, pero realmente los 365 días del año sois los padres los que tenéis que hacer esa labor, porque además son vuestros hijos, de instruir a los niños en la palabra de Dios. Así es que cuando vuelvan del campamento, preguntarles qué han aprendido y meteros con ellos a compartir la palabra de Dios, a orar juntos, a buscar el favor de Dios, a ordenar vuestras vidas y vuestras familias conforme al diseño de Dios. El martes tuvimos un día de ayuno.
para clamar, habíamos hecho un llamamiento para ayunar porque se iba a presentar una ley en el Congreso, una ley claramente aberrante, abusiva, y sobre todo una ley que va en contra ya no solo de la propia Constitución y de la libertad que la Constitución española nos debería de garantizar en cuanto a culto, en cuanto a educación de nuestros hijos, en cuanto al ejercicio de nuestra paternidad sobre nuestros hijos, sino que lo peor de todo es que va en contra de la palabra de Dios. Y eso es demasiado grave. Cada vez que nuestros gobernantes promueven cosas que van en contra de la ley de Dios, lo que se está haciendo es provocar la ira de Dios. Lo que se está haciendo es alejar a la nación de la bendición de Dios. Y yo al menos como español no quiero que eso le suceda a mi país. Yo le pido perdón a Dios por la insensatez de nuestros gobernantes, por la insensatez de los que presentan este tipo de iniciativas en el Congreso. ¿Y cuál era esa iniciativa? Bueno, era una ley que tiene un nombre muy largo, que no me lo sé, pero básicamente es lo que están pidiendo las asociaciones de gays, lesbianas, transexuales del país. Están pidiendo que se refuercen sus derechos, pero en verdad sus derechos están más que reforzados porque tienen todo tipo de derechos, y hoy en día si hay ONGs o asociaciones que se llevan muchos fondos públicos, son precisamente esas. Creo que lo que están queriendo hacer con esta iniciativa de ley, que tiene que ser debatida y votada en el Congreso, es no solamente que estos grupos tengan más derechos, sino que quieren quitar derechos a otros grupos de la sociedad. Y ya no solo grupos, sino a los padres en general. Porque lo que se pretende hacer es que nadie pueda opinar en contra, por ejemplo, del homosexualismo o del transexualismo. O sea, si yo llego a decir que a mí me parece mal eso, o simplemente decir que es pecado, porque lo dice la Biblia, y yo podría ir a la cárcel. Yo podría tener una multa de hasta 20.000 euros. Nos podrían cerrar la iglesia durante 2 años, solamente por decir que el homosexualismo es pecado. Porque si hay alguien que se levanta por allí y dice que eso le ofende, imagínate, le ofende. ¿Y cuántas cosas hay que nos ofenden a nosotros? ¿Cuántas cosas hay por las que yo me siento ofendido? Muchísimas, muchísimas. Pero yo no vivo por la ofensa, ¿verdad? Yo vivo creyendo lo que dice la palabra de Dios. Si viviéramos por la ofensa, pues ya estaríamos todos muertos, estaríamos todos peleados y divididos absolutamente. Pero se nos quiere además quitar la vital función que tenemos los padres de enseñar a nuestros hijos en lo que a nosotros nos parece lo correcto. Y eso se nos quiere usurpar. Entonces se quiere delegar eso en los colegios o en la propia sociedad, porque ese es el concepto que tiene el partido político de Podemos, que es el principal impulsor de esta ley. Ellos dicen que sus hijos no los crían los papás ni las mamás, los cría la tribu, la manada, como dicen ellos. No, pues yo quiero que mis hijos los críe yo, ni siquiera los abuelos, yo, que para eso los he tenido y para eso les he cambiado los pañales y para eso los tuve, para criarlos, para formarlos. ¿Qué ocurre? Que, fíjate, hay algo tan diabólico en todo esto, y es que está habiendo al mismo tiempo una dejadez de funciones de los padres. Lo estamos viendo. Hace muchos años que en la sociedad impera una filosofía que es que los niños hagan lo que quieran, ¿verdad? Hay un juez de menores de la Audiencia de Granada, es un juez católico, creyente, y él habla con mucha sensatez, y es un juez de menores, y cuando llegan muchos casos a su juzgado y viene el típico adolescente con 16 años que cree que puede gritar a sus padres y pegar a sus padres y adueñarse de la casa, pues lo primero que hace este juez es bajarles los humos. Por ejemplo, a este juez le parece mal que esté prohibido por la ley española dar una bofetada a un hijo. A él le parece mal.
Él cree que hemos llevado el péndulo al extremo de que los niños son vacas sagradas que no se pueden tocar. Cuando la Biblia nos enseña que la necedad del niño está en su corazón y solamente se quita de una manera. No es con Disney World, no es con la PlayStation, no es con nada, es con la vara de la corrección. La vara de la corrección no es otra cosa que un azote. No es otra cosa, un azote. En la justa medida, pero tiene un efecto muy bueno, muy reconfortante y muy instructivo. La consecuencia de hacerlo de otra manera, hay que hablar con los niños, hay que preguntarles qué quieren. Hijo, ¿dónde vamos de vacaciones? ¿A la playa o a la montaña? Y los papás queremos ir a la playa. No, yo quiero ir a la montaña. Vamos a la montaña. Hijo, ¿qué quieres de comer? Hay lentejas. No las quiero. Pues te hago una pizza. Así va en la vida de los hogares españoles. Los padres ya no mandan, sino que mandan los hijos. Y los padres ya no toman las decisiones. Se ven saboteados emocionalmente y muchas veces hasta con violencia por los hijos. Bueno, este juez de menores, leí esta semana que decía que precisamente los padres empiezan a perder la batalla cuando le preguntan a sus hijos tantas cosas. ¿Qué quieres estudiar, hijo? ¿Qué quieres hacer, hijo? ¿Qué ropa te quieres comprar, hijo? ¿De qué color las zapatillas, hijo? Cuando yo era niño, mi madre me traía unas zapatillas y me decía, estas son las que hay. Mamá, que me aprietan, te aguantas. Te cortan las uñas, más cortas. Ahora, si no son Nike, a ver, otra marca no me traigas, eso es una miércoles. Y los padres, sí, vamos a comprarles las Nike de 120 euros, porque si no mi hijo no es feliz. Mentira, tu hijo lo que está haciendo es cambiar los roles en el hogar. Y entonces tú pasas a ser el subordinado de tu hijo. Cuando el diseño de Dios es que tú eres la cabeza, padre, madre, y tu hijo simplemente se tiene que dedicar en la vida a obedecerte. Nada más. Si tú le enseñas a tu hijo a obedecer, yo te garantizo que le va a ir muy bien en la vida. Obedecer. Céntrate en eso, en obedecer, que obedezca. Que tú le digas, las 10 de la noche hay que irse a la cama, y el niño coge y como un niño obediente, apaga la tele, se lava los dientes y se mete en la cama. Céntrate en eso y vas a ver cómo mejora la salud emocional y la condición de tu hijo. Cuando vaya a la universidad, cuando vaya a un trabajo, va a ser alguien que todo el mundo va a querer en su empresa, porque obedece, simplemente por eso. Pero hoy en día los padres nos centramos en no sé qué, y les preguntamos todo a los niños, todo, pero aún desde pequeñitos. Claro, de ahí nace la locura esa de que si un niño de 6 años dice, quiero ser una niña, y los padres corriendo le compran las faldas y los leotardos, corriendo. Y hemos llegado al absurdo. Esta semana vi un documental de un hombre que ya madurito, de 50 y pico años, casado, con hijos, decide ser una mujer. Y entonces se divorcia, deja a su familia, porque claro, su familia pensó que había enloquecido. Y entonces se divorcia, pide al gobierno que le den una familia que lo acoja. Por ahí surge una familia que no sé si está más loca que él, pero lo acogen. Pero lo acogen, ¿sabes por qué? Porque él dice, no solamente soy una mujer, es que soy una niña de 8 años. Y entonces tú ves un tipo así más grande que yo, así con papada, es un tío grandote, y lo ves con una melenita rubia, con unos leotardos blancos, con unos zapatitos de charol. Yo no sabía si estaba viendo una serie de risa, de humor amarillo o no sé. Pero tú lo ves al hombre y entonces él empieza a hablar que está muy contento con su nueva familia, porque le han acogido como a uno de sus hijos. Y entonces en esa familia hay varios hijos, una de ellas es una niña de 7 años.
Y le dice la niña de 7 años, ¿sabes qué? Yo no quiero que tú seas mi hermana mayor, yo quiero que tú seas mi hermana pequeña. Entonces él dice, pues entonces voy a ser una niña de 6 años. Eso le llaman transgénero y transedad. En palabras de José Mota sería un transguantazo. Porque de verdad, qué cosa tan absurda. Un hombre hecho y derecho, que ya tiene familia, hijos y todo, y decide... Bueno, eso es lo que estamos viviendo hoy. Esas son las consecuencias de que los padres no hagamos de padres. ¿Por qué vengo a decir todo esto? Porque habíamos proclamado el ayuno, porque el miércoles se iba a presentar esa ley en el Congreso y presumiblemente se iba a votar y se iba a decidir si salía adelante o no. Y teníamos nuestras dudas porque la mayoría de los partidos políticos la iban a apoyar, salvo el PP, que no había dicho ni sí ni no. Y ya sabemos que el PP pues, va a la conveniencia también de para dónde sople el viento, ¿no? Entonces, pues como todos los partidos, se ha conseguido una primera victoria, y es que la votación o el debate de esa ley se ha pospuesto hasta después del verano, porque ya en el Congreso no había hueco en la agenda para poder debatirlo. Se presentó la solicitud, digamos, de debate para esa ley, pero no se va a debatir hasta después del verano. ¿Y por qué digo que es una pequeña victoria? Tenemos que seguir orando, tenemos que seguir ayunando, tenemos que seguir clamando para que este país no enloquezca, para que los gobernantes recuperen un poquito de sensatez. Digo que nos viene bien este plazo de tiempo porque esto va a provocar que tanto la Iglesia Católica como las iglesias evangélicas van a presentar una batería de informes, de argumentos, de informes jurídicos incluso, para que los puntos más conflictivos de esa ley no puedan salir adelante. Entonces, vamos a orar para que los que se dedican a todo eso pues preparen buenos informes, y sobre todo vamos a orar para que Dios haga lo que tenga que hacer y confunda a los que se oponen a la verdad, para que todo eso no pueda prosperar. Pero ya de momento se consiguió eso, que la ley no se debatiera rápidamente. Claro, era lo que pretendían, aprovechando esta semana donde el orgullo gay está en el máximo esplendor y la máxima publicidad con todos los actos que han organizado, pues querían aprovechar ese empujón, pero no ha podido ser. Entonces, yo os ruego, por favor, que en todo este verano estemos clamando, en nuestros devocionales, en nuestras oraciones, estemos pidiendo a Dios que intervenga en el desarrollo de la votación y del debate que se va a hacer de toda esa ley, para que Dios no permita que todo eso suceda, ¿vale? Bueno, vamos a ir al libro de Números. El libro de Números está en la Biblia, por ahí al principio. Es uno de los libros que escribió Moisés. Y vamos a ver el capítulo 13 y el capítulo 14 principalmente. Vamos a estar leyendo estos dos capítulos, porque aquí se nos cuenta una historia que todos recordaremos. Israel está ya al mando de Josué. Moisés estaba a punto de morir, de darle el relevo a Josué, y Josué era un hombre valiente, un hombre esforzado, un hombre vigoroso, un MacGyver allí en medio de todo el pueblo de Israel. Y entonces, en este capítulo vemos que pasa algo bien curioso. El pueblo de Israel está a las puertas de la tierra prometida. Habían pasado muchos años en el desierto y ya por fin llega el momento de tomar posesión de la tierra prometida. Yo quiero que tú pienses cuántas ganas debería de tener este pueblo de entrar a esos pueblos, de entrar a esas tierras y por fin asentarse, dejar de dar vueltas por el desierto y empezar a tener una vida normal, empezar a cultivar sus cosechas, a cuidar sus animales, a hacer sus negocios, bueno, hacer una vida normal. Desde luego que era la promesa de Dios. La promesa de Dios es: yo os voy a dar una tierra y esta tierra va a ser vuestra
y nadie os va a mover de aquí. Esa era la promesa de Dios, en eso estaban ellos concentrados, deseando, después de 40 años en el desierto, que tuvieron que esperar hasta que se murieran todos los mayores de 20 años que habían salido de Egipto, porque habían sido duros de corazón y Dios dijo, estos no van a heredar la tierra, la va a heredar la siguiente generación. Entonces tuvieron que morir una serie de población y ya los nuevos, que ya eran más mayorcitos, estaban listos para entrar a la tierra. Los nuevos, los que eran jóvenes y más los que habían nacido durante los 40 años en el desierto. Están ahí listos. Yo quiero que tú pienses en eso. Están a punto de entrar a la tierra prometida, tienen muchas ganas, llegó el momento, llegó la hora de la verdad. Esto es como un examen final, es como algo especial que tiene que ocurrir y tú estás deseando que ya pase, pero al mismo tiempo quizás estás nervioso, ¿qué me voy a encontrar? ¿Cómo va a ser? Esto es como la noche de bodas, ¿no? Entonces, ahí están todos, listos para entrar. Y dice en el Números 13, Yahweh habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán. Aquí nos dice que Dios le da una orden a Moisés, envía hombres que vayan y reconozcan la tierra. Pero si leemos Deuteronomio capítulo 1, nos daremos cuenta, no lo vamos a leer, pero yo os lo digo, que en verdad la idea no fue de Dios, la idea fue del pueblo de Israel. Por alguna razón ellos ya estaban teniendo un giro extraño. ¿Y por qué digo esto? Porque si Dios había prometido, ahí mismo lo dice, que reconozcan la tierra de Canaán, la cual, dice Dios, yo doy a los hijos de Israel. O sea, era algo ya prometido por Dios, Dios lo iba a hacer de una o de otra manera, Dios sabría cómo lo iba a hacer, y ellos, sin embargo, le dicen a Moisés, oye, ¿qué tal si vamos, reconocemos la tierra y vemos si es muy difícil, y vemos a ver cómo está la cosa? O sea, yo creo que ya en sus corazones empezaron ellos a tener algunas dudas, algunas inquietudes. Y acuérdate siempre de algo, acuérdate siempre que Dios ve el corazón de las personas. Ninguna persona tiene esa facultad. Podemos medio intuir a veces actitudes o intenciones, pero realmente el que ve el corazón es Dios. Y entonces tenemos en la Biblia varios ejemplos de personas que tuvieron ideas, pero en verdad las intenciones estaban equivocadas. Por ejemplo, en el primer libro de Samuel se nos cuenta que el pueblo de Israel le pide a Dios, a través del profeta, le pide tener un rey como el resto de las naciones. Y sin embargo el plan de Dios era otro. Entonces ellos tienen una idea que podría parecer buena o mala, da igual. El caso es que en su corazón ellos estaban alejando del plan de Dios. El plan de Dios era jueces, tener jueces. Pero como vieron que los hijos de Samuel, el profeta, estaban un poquito para allá, entonces dijeron, no queremos que tus hijos sean los jueces, queremos un rey que nos gobierne como tienen todas las naciones. Queremos ser igual que las naciones que vemos por aquí, que todas tienen un rey. Imagínate Dios tratando de apartar un pueblo, el pueblo de Israel, para hacer en ese pueblo una labor especial, una labor diferente, para dejar en ese pueblo una huella divina, y ellos queriendo ser como el resto de las naciones de la tierra. Pero ¿te suena eso de algo? ¿No somos nosotros mismos llamados por Dios a ser santificados? Santificado es apartado para Dios. Y muchas veces nosotros nos empeñamos en vivir y en ser igual que las personas que no tienen a Dios. Y queremos hacer las mismas cosas y queremos enredarnos de la misma manera. Bueno, en ese caso la idea era mala, pero también el corazón era malo. En 2 de Samuel, capítulo 7, vemos que el rey David tiene otra idea. Y el rey David dice, yo le quiero construir una casa a Dios. Quiero hacerle un templo a Dios porque yo vivo en una casa muy bonita, tengo un palacio impresionante y Dios está en un arca, ahí en una carpa de tela,
Dios se merece algo mejor. Pero todos sabemos que precisamente el rey David tenía un corazón conforme al de Dios, ¿verdad? Él era un hombre que se dejaba tratar por Dios. Entonces la idea, Dios mismo le dice, ¿sabes qué, David? No es una idea muy buena. ¿En qué momento te he dicho yo que me hagas una casa? ¿Acaso puedo yo habitar entre cuatro paredes? Y a través del profeta, Dios le dice a David, hombre, esta idea que has tenido no es que sea muy brillante, pero como sé que tienes un corazón para mí, voy a dejar que hagas esa casa, pero la va a hacer tu hijo. Imagínate, entonces David no se enfada porque él no puede hacer la casa. David se alegra porque dice, wow, Dios, tú me estás diciendo que no solamente vamos a poder hacer una casa, sino que además va a ser mi hijo, lo cual quiere decir que mi hijo vas a perpetuarlo en el trono. Y Dios le dice, sí, así es. Entonces él se pone contento. La idea no era muy brillante, pero el corazón era un corazón bueno, era un corazón que agradaba a Dios. Pablo tenía planes evangelísticos, lo puedes leer en Hechos capítulo 16, del 6 al 10. Pablo dice, he querido ir a tal sitio, pero el Espíritu Santo me lo prohibió. He querido pasar a Asia, pero el Espíritu Santo me impidió predicar allí el Evangelio. Imagínate, Pablo queriendo hacer algo bueno, porque es una buena idea predicar el Evangelio, es una buena idea hablar las buenas noticias del Evangelio a cuantas más personas mejor, pero el Espíritu Santo le cerró esa puerta, le abrió otras, pero esos planes que él tenía de evangelizar no le parecieron bien a Dios. Pero como Pablo tenía un buen corazón, pues un corazón para Dios, no se molestaba por eso. Sin embargo, vemos en el primer caso que hemos comentado, cuando Israel pidió un rey, era una mala idea, pero Dios dijo, ¿sabes qué? Como ellos no tienen un corazón que se vaya a dejar enseñar por lo que yo les estoy diciendo, les voy a dejar que tengan un rey. Y van a saber lo que es servir a un rey, en diferencia de lo que es servirme a mí, el Dios de Israel. Y entonces, ahí todos sabemos que salió Saúl, y Saúl pues fue un hombre que metió la pata totalmente, no era obediente a Dios, no fue fiel a Dios, y Dios tuvo que quitarlo de en medio. O sea que hay ideas que tú puedes tener, no importa tanto si son buenas o malas ideas, lo que importa es cómo esté tu corazón, porque si Dios te dice, ok, adelante, pues perfecto, pero ¿y si Dios te dice, no, esa idea no, lo vas a hacer de otra manera, o lo vas a hacer en otro momento, ahora no? Hay muchas veces que cuando Dios nos dice que no, nos ponemos fatal. Cuando se nos tuercen los planes, cuando se nos cierra una puerta, enseguida nos ponemos a quejarnos. Señor, ¿y por qué? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué no me escuchas? ¿Y a mí no me funciona? ¿Y yo para qué oro? Y estamos ya mal con Dios. En lugar de decir, bueno, Señor, ¿por qué me pongo tan mal? ¿Qué hay en mi corazón? Yo quiero que mi opinión prevalezca por encima de la de Dios. ¿Eso cómo se llama? Orgullo, terquedad, soberbia, necedad. Entonces, más bien, si nosotros nos molestamos cuando no salen las cosas como le estamos pidiendo a Dios, más bien lo que tenemos que hacer es arrepentirnos. Señor, perdona por mi orgullo, perdona porque yo he querido imponer mi opinión a la tuya y no se trata de eso. Entonces Dios le está diciendo a Israel, yo os doy esta tierra. Ese es el plan de Dios. Volvemos a Números 13. Y es Dios el que lo promete. No es ni siquiera una idea de ellos la tierra prometida. Eso estaba en el plan de Dios. La idea de ellos es, queremos ir y revisar la tierra y reconocer la tierra. A ver cómo va a ser la cosa, a ver qué estrategia vamos a tomar, a ver si hay mucha oposición, a ver si los ríos tienen mucho caudal, a ver si las cosechas son buenas, a ver cómo son los valles. Estaban ahí con esa cosa de queremos hacerlo a nuestra manera. Yo sé de qué habla aquí Números 13 porque a mí me pasa frecuentemente, no sé a ti, pero a mí me pasa que cuando tengo un reto por delante, muchas veces tengo que echar el freno a mi pensamiento porque enseguida me pongo aquí,
a pensar cómo lo haría Carlos Villanueva. Pues yo cogería y haría esto, yo me hago mi plan, yo me hago mi estrategia. Y cuando me doy cuenta que no estoy contando con Dios, me toca retroceder y decir, Señor, perdóname, perdona, Señor, porque ni siquiera he considerado preguntarte a ti. Y ya estaba yo corriendo, atándome los cordones. No, un momento, a ver, ¿qué dice Dios? ¿Cómo tenemos que hacer esto? No sé si a vosotros os pasa, pero a mí me ha pasado muchas veces. Y necesito dinero para algo y ya estoy pensando yo por aquí, por allá, y hago y deshago. Y no, Señor, tú eres mi proveedor. Y Dios tiene que proveer porque Él lo ha prometido y porque Él no cambia su opinión ni su palabra. A mí me pasa. Entonces, ahí están y, bueno, Dios les dice, vale, vais a reconocer la tierra, y le dice a Moisés, ¿sabes qué? Escoge príncipes, uno de cada tribu de Israel, y escogen 12 príncipes. Entre esos 12 estaban Josué y Caleb. Todos sabemos que Josué y Caleb son destacados en la Biblia porque ellos tuvieron un corazón que sabía someterse a la opinión de Dios. Sabían sujetarse a lo que Dios decía. Y entonces Dios le dice a Moisés, escoge 12, escogen a los 12. La Biblia nos dice que Moisés cambió el nombre a Oseas y lo llamó Josué. Pero Josué no se llamaba Josué, se llamaba Oseas. No es mucha la diferencia, los dos nombres tienen la misma raíz, que significa salvación. De ahí también viene el nombre de Yeshua, el nombre de nuestro Señor, que traducido al castellano es Jesús. Bueno, en hebreo era Yeshua, que también quiere decir Dios salva. Oseas, Josué, son nombres que tienen la misma raíz, todos tienen que ver con salvación. Y dice que era el tiempo de las primeras uvas, dice el versículo 20. Números 13, 20. Era el tiempo de las primeras uvas. Eso quiere decir que era agosto, septiembre aproximadamente en el hemisferio norte del planeta, que es donde se sitúa Israel. Es como en España, es el mismo clima que en España. Agosto, septiembre se estaban ya las uvas brotando. Dice el versículo 22, y aquí entramos en cosas bien interesantes y quiero que recuerdes estos nombres. Dice, subieron al Negev, que estaba en el sur de Israel, vinieron hasta Hebrón, ya cerquita de Jerusalén. Dice, subieron hasta Hebrón y allí estaban Aimán, Sesai y Talmai. Recuerda estos nombres. Eran los hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Esos hombres que cita ahí, Aimán, Sesai y Talmai, eran de la raza de los gigantes, como Goliat. Eran gente que impresionaba, eran gente imponente, muy por encima a su altura de la media. Y precisamente la nación de Israel nunca se caracterizó por ser una nación de gran altura. Entonces ahí vemos que en Hebrón, allí estaban estos 3 hijos de Anac, todos ellos gigantes. Dice el versículo 23, llegaron hasta el arroyo de Escol, que quiere decir racimo. Y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los hijos. Y se llamó aquel lugar el valle de Escol por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Imagínate, era un racimo de uvas tan espectacular que no era como cuando vas a la frutería y te lo meten en una bolsita de plástico allí, sino que necesitaron poner un palo en hombros de 2 personas y sobre ese palo colgar el racimo. Era una cosa impresionante. Allí colgaron también los higos y las granadas, que son frutos típicos de la tierra de Israel, en general del ambiente mediterráneo. Dice el versículo 25, volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. 40 días estuvieron estos hombres, estos 12 espías de Israel, reconociendo la tierra, dando vueltas y viendo cómo era la tierra. 40 es un número que normalmente tiene que ver con prueba, tiene que ver con algo que tiene que definirse en ese periodo de tiempo. Jesús fue tentado 40 días
en el desierto. Por ejemplo, Israel estuvo 40 años en el desierto y dice la Biblia que Dios los tuvo 40 años para probarlos si habían de obedecer o no. Bueno, pasan los 40 días, algo tenía que pasar en el corazón de todas estas personas y efectivamente pasó. Dice en el versículo 27 que ya cuando volvieron les enseñaron los frutos que traían en ese palo, como para que vieran que había cosas muy ricas en esa tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel. Ellos dicen, la tierra prometida tiene leche y miel. Ahora, ellos vienen 40 años de comer en el desierto, ¿qué? El maná. Y el maná, dicen los que lo probaron y dejaron escrito sus referencias en la Biblia, dicen que sabía como a miel. Pero entonces ellos ahora encuentran que la tierra de verdad tiene leche y miel. O sea, es algo que ellos deseaban. Después de comer 40 años lo mismo, cualquier cosa apetece, ¿verdad? Esto es como cuando uno está de ayuno y hace un ayuno largo y está uno pensando, qué rica está la coliflor. Pero si un día normal te ponen coliflor o brócoli o pimiento y tú, qué asco. Pero cuando uno tiene hambre, uno se come hasta la suela del zapato, ¿verdad? Bueno, así estaban estos, vieron la tierra y la tierra les pareció leche y miel. Y así hay mucha gente que llega al Evangelio y dicen, a mí me gusta lo que Dios ofrece. Dios ofrece salvación, Dios ofrece paz. Yo veo el matrimonio de las personas cristianas y yo quiero tener eso. Yo veo a los hijos obedientes y yo quiero tener eso. Yo quiero la prosperidad que otros tienen. Y vemos que el Evangelio de Dios ciertamente ofrece leche y miel para la vida de cualquier persona. Pero nos ocurre como a estos espías. Dice, y este es el fruto de ella. Versículo 28, más el pueblo. El más se puede sustituir por un pero. Pero el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes, fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en el Negev, el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo, Dice el versículo 30, Caleb, cuando ve que están estos 10 espías dando una información que está dañando el corazón del pueblo, Caleb intenta frenar eso y dice, no, un momento, callar, vamos a subir igualmente, tomemos posesión de aquella tierra porque más podremos nosotros que ellos. Se ve que Caleb era un tipo que no le tenía miedo a nada. Pero dice que, versículo 31, los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y empiezan a hablar una serie de cosas. Empiezan a fijarse en los peros. Empiezan a fijarse en las dificultades, ¿verdad? Allí están los gigantes. Hay un pueblo fuerte, más fuerte que nosotros. No podremos subir. Y yo quiero destacaros una cosa, que cuando tú ves gigantes en tu vida, es porque estás cerca de la tierra prometida. Los gigantes no estuvieron en el desierto. Los gigantes no estuvieron en ningún otro lugar, solo estaban en la tierra prometida, en la tierra que era para ellos. Lección número 1, cuando tengas que enfrentar gigantes, recuerda que estás cerca de conseguir lo que Dios te ha prometido. Estás muy cerca, porque ellos son los que están en el lugar que te corresponde a ti y que Dios te da. Entonces, si todo está muy fácil, si no vemos ninguna dificultad, si nada se opone en nuestra vida, quizá es porque no estamos caminando hacia la tierra prometida. Quizá es porque estamos muy acomodados y no estamos yendo en la dirección que Dios quiere.
La cosa es que esta gente empezó a hablar cosas terribles, ¿verdad? No podremos, dicen en el versículo 31, no podremos, hablaron mal. Y qué peligroso, porque mira, todo lo que cree nuestro corazón acaba saliendo por nuestra boca. Escucha esto. Todo lo que cree nuestro corazón acaba siendo proclamado por nuestra lengua. Pero no todo lo que proclamamos con la lengua es fruto de lo que cree nuestro corazón. A ver, para los que toman notas. Todo lo que cree nuestro corazón acaba siendo proclamado por la lengua. Pero no todo lo que proclamamos con la lengua es fruto del corazón. Entonces, para que entiendas esto, hay gente que puede hacer una oración para recibir a Cristo, pero no recibe a Cristo, porque en su corazón no cree. La Biblia dice que con el corazón se cree y entonces con la boca se confiesa. Pero hay quien hace o recita una oración, pero su vida no cambia nunca. Sigue pensando que si se muere mañana va a ir al infierno, sigue pensando que como ayer vio un vídeo porno, pues se va a ir al infierno, sigue pensando que como le mintió al jefe se va a ir al infierno, sigue con las mismas ataduras, no cambia su vida en nada, no hay seguridad de salvación, no tiene llenura del Espíritu Santo. ¿Qué pasó? Hizo una oración que no era fruto del corazón. Sin embargo, si una persona odia a otra y en su corazón está ese odio, tarde que temprano se va a manifestar y su boca lo va a declarar. Quizá hablando con otra persona lo va a manifestar, quizá se lo va a decir a esa persona y va a ofenderla y va a querer vengarse de lo que le haya hecho, pero todo lo que hay en el corazón, por eso dice la Biblia, de la abundancia del corazón habla la boca. Todo lo que hay en el corazón acaba saliendo, sea bueno o sea malo. ¿Qué tenían estos espías en el corazón? Tenían miedo, tenían temor, tenían incredulidad. Había unas cuantas cosas allí y eso, a pesar de que vieron los frutos impresionantes, a pesar de que vieron que era una tierra buena para vivir en ella, hablaron mal, porque eso era lo que había en su corazón. Salió lo que había en su corazón. No podemos evitar que lo que cree en nuestro corazón acabe siendo manifestado. Si en tu corazón hay gratitud, tú vas a ser una persona que alaba a Dios. Si en tu corazón hay deseos de honrar el nombre de Dios, tú vas a ser una persona que alabará a Dios con toda libertad. Pero hay gente que puede estar cantando, pero no alabando. ¿Entendemos la diferencia? Puede estar cantando una canción que tenga una letra muy bonita, escrita por el mejor poeta cristiano, pero puedo no estar alabando a Dios porque no es abundancia de mi corazón. Simplemente, como dijo el Señor, con sus labios me honran, pero su corazón está por allá, por Girona, por allá. Está en Disney World, está en otro lugar. Entonces, esta gente empezó a hablar mal. ¿Y qué problema cuando la gente empieza a hablar mal? Porque normalmente las malas noticias corren más rápido que las buenas noticias, ¿verdad? Solo hay que encender el telediario un poquito cada día y tú te das cuenta que el 80% de las noticias son malas. Guerras, encarecimiento de la vida, que si un maltratador hizo tal cosa, que si un accidente mató a no sé cuánta gente, que si dos naciones están en tensión porque los gobernantes no sé qué. O sea, casi todo malas noticias. Es así. Digamos que el corazón del hombre está por alguna razón más predispuesto a recibir las malas noticias que las buenas noticias. Por eso cuesta tanto evangelizar. Y a nosotros mismos nos cuesta evangelizar. Pero el secreto para poder evangelizar es que tú en tu corazón tengas abundancia
del Evangelio, de la verdad de Dios. Y entonces eso necesariamente va a salir y lo vas a estar proclamando con más facilidad. Esta gente empezó a hablar mal, empezaron a contaminar a todo el pueblo. Y fíjate lo que dicen. Dicen, éramos a nuestro parecer, versículo 33, éramos a nuestro parecer como langostas, así les parecíamos a ellos. O sea, el problema que tenía esta gente estaba dentro de ellos. Éramos a nuestro parecer como langostas. ¿Realmente la diferencia entre un gigante y una persona de estatura normal era tanta? No. Pero ellos mismos, porque esas son las herramientas que usa el diablo para hacer lo que él quiere hacer en tu vida, él utiliza la exageración, él utiliza tu imaginación para llevarla hasta un punto donde tú te rindas. Sin embargo, la imaginación puede ser usada exactamente para todo lo contrario, para tú imaginar cómo vas a derrotar a ese gigante, para que tú puedas imaginar cómo va a ser tu vida cuando hayas derrotado a ese gigante. Yo me imagino que eso fue lo que pensó el rey David cuando tuvo que enfrentar a Goliat. El rey David era joven, inexperto, no podía ni siquiera cargar una armadura de hombre de guerra, pero se enfrenta a Goliat, entre otras cosas, porque había oído que había una recompensa para el que matara a Goliat. Y yo me puedo imaginar a David diciendo, bueno, yo sé que Dios va conmigo y voy a disfrutar esa recompensa. Cuando acabe con este gigantón, yo me como el pastel, yo me llevo el premio y voy a estar allí al solecito, como al que le toca la lotería y ya piensa en todo lo que va a hacer. ¿Sí? Eso es fantasear. Pero la imaginación sujeta a la voluntad de Dios es buena y te va a ayudar. Entonces, imagínate cómo sería tu vida si ya estuviera ese gigante derrotado. En Números capítulo 14 vemos que toda la congregación se dañó por causa de 10 tipos. Estamos hablando de miles de personas, de cientos de miles de personas. Y por 10, eso sí, 10 príncipes, 10 líderes, contaminaron a toda la congregación. Y mira lo que empiezan a decir todos. Empiezan a gritar, empiezan a llorar, empiezan a quejarse contra Moisés y contra Aarón, o sea, la cabeza de todo el pueblo. Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Imagínate, con tal de no enfrentar a unos gigantes, que eran 3, con sus familias, pero 3 al fin y al cabo, con tal de no enfrentar a ese toro por los cuernos, ellos dicen, ojalá muriéramos. ¿Cuántas veces le has dicho al Señor, Señor, yo me quiero morir? Señor, yo no quiero pasar por esto. ¿Cuántas veces? ¿Ves que tú y yo no somos tan diferentes al pueblo de Israel? Tendemos a lo mismo. Tendemos a ser duros de corazón. Tendemos a querer volver a nuestro Egipto, a nuestro pasado, a nuestra esclavitud. Allí, atados a un pecado, creemos que éramos más felices. Porque, entre comillas, controlábamos el pecado. Y entonces ellos empiezan a clamar todas estas cosas. ¿Y por qué Dios nos trae por aquí para que muramos? Y en versículo 4, volvamos a Egipto. ¿Cuántas veces he visto yo esta reacción? Pero si algo yo me propuse en la vida cristiana es nunca volver atrás. Al menos conscientemente. Nunca de mis labios declarar o pensar siquiera, darle cabida a un pensamiento en mi corazón que me quiera sugerir la idea de que yo estaba mejor antes de conocer a Dios. Aparte de que es mentira, por supuesto. Pero el diablo es tan hábil que puede hacerle creer a un cristiano
que estaba mejor antes de conocer a Cristo. Y olvidarse de lo sobrenatural de 40 años de supervivencia en un desierto. O sea, en este momento, estos cientos de miles de personas se dejan contaminar por 10 que opinaron mal en contra de las ideas de Dios. ¿A quién escuchas? Ojo a quién escuchas, porque puede contaminar no solo tu oído, sino tu corazón. Y si tu corazón se contamina, ya estás en serio peligro. Ya vas a empezar a dudar de la bondad de Dios, vas a empezar a dudar de la fidelidad de Dios, vas a empezar a dudar de los propósitos de Dios y vas a querer volver al trago, a la mentira, al adulterio, al endeudamiento, a los gritos, a la ira, a cualquier cosa de tu pasado, a la depresión, a la incertidumbre, a la confusión, a cualquier cosa. Entonces, toda la congregación se contaminó, pero una vez más se levantan Josué y Caleb y vuelven a tratar de revertir toda esa contaminación que había recibido el pueblo. Versículo 8. Versículo 7. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Yahweh se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Pero dicen una cosa tan importante: si Yahweh se agradare de nosotros. ¿Tú sabes cuál es la única manera en que tú puedes agradar a Dios? Solo hay una manera en que tú puedes agradar a Dios. Venga, esto es un examen, a ver. ¿Cuál es la única manera en que yo puedo agradar a Dios? Con la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Lo cual quiere decir que yo puedo hacer muchas cosas, tener muchas ideas, pretender 1000 planes, pero si no tengo fe, soy desagradable en todas esas cosas delante de Dios. Yo tengo que creer que Dios está conmigo. Tengo que creer que Dios me va a suplir todo lo que me falta. Tengo que creer que Dios va a derrotar mis enemigos como Él ha prometido. Tengo que creer que yo no voy a morir en la orilla. Yo voy a entrar a la tierra prometida. Tengo que creer y tengo que ver con los ojos de la fe que esos gigantes un día van a ser derrotados porque Dios está conmigo. Por eso Josué y Caleb dicen: sí, es verdad, hay gigantes, hay ciudades fortificadas, hay problemas en el camino. Quien te diga lo contrario te miente. Quien te diga que tu vida va a ser un camino de rosas, con todos los respetos, te está mintiendo. Y hoy en día en muchas iglesias se predica eso. Ya no se predica: en el mundo tendréis aflicción. Ya no se predica como Pablo le dice a Timoteo o a Tito: sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Ya no se predica como Pablo le dice a sus discípulos: tú completa los padecimientos de Cristo por la iglesia. No. Ahora es: Dios te va a dar de Mercedes-Benz para arriba. Dios te va a hacer crecer, a multiplicar, tú vas a ser rico. Y entonces la gente: yo quiero eso. Yo quiero la leche y la miel. ¿Sí? Pero se olvidan de que en el camino hay gigantes. Y lo peor de todo, se olvidan de que esos gigantes tú los vas a derrotar si Dios se agrada de tu vida. Si tú eres una persona que vive con fe. Dice Hebreos 11:6, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Si no tengo fe, en vez de tomar la actitud de estos 10 espías, no, esto es imposible, esto no se puede. Si no tengo fe,
en lugar de ir y buscar a alguien en la iglesia a quien contaminar con mi incredulidad, con mi mal corazón, lo que yo tengo que hacer es pedirle fe a Jesús. Porque la Biblia nos enseña, Romanos 14:12, Apocalipsis 14:12, Hebreos 12:2, que Jesús es el autor y el consumador de la fe. La Biblia nos habla de la fe de Jesús. Nos lo recordaba nuestro pastor Quique cuando vino. La fe de Jesús. Es que ni siquiera es mía la fe. Yo no puedo generar fe. Cristo es el autor de la fe. Y si no tengo fe, en lugar de empezar a quejarme contra Dios, en lugar de empezar a decir, ¡ay, Señor, esto es muy difícil! ¿Por qué me metes por este camino? ¿Por qué me pasan a mí todas estas cosas? En lugar de empezar a decir eso, que puedes estar contaminando a tu cónyuge, puedes estar contaminando la fe de tus hijos, puedes estar contaminando la fe de tus discípulos o de tus miembros de la misma célula con la que compartes, en vez de empezar a sacar por tu boca lo que hay en el corazón, dile a Dios, Señor, cambia mi corazón. Pon aquí, Señor, una mota de mostaza de fe. Porque con una mota de fe tú puedes derribar a un gigante. Pero necesitas fe. No necesitas otra cosa. No necesitas quejarte. No necesitas hacer un escándalo. No necesitas llamar la atención de nadie. Necesitas fe. Si tienes fe, vas a agradar a Dios y Dios te va a respaldar. Mira, en la vida cristiana todos tenemos dificultades, todos. Hay quien se atasca con el tema del diezmo. ¿Eso qué es? ¿Que se me acaba el tiempo? Hay quien tiene problemas con el tiempo. Hay quien tiene problemas y se atascan con el diezmo. Y empiezan, no, pero es que el diezmo, pero es que eso es del Antiguo Testamento, pero es que eso no, pero es que eso para qué, pero es que yo... Y se atascan con el diezmo. Y en vez de pedirle fe a Dios para poner en práctica las promesas de Dios, se quejan. Se quejan. Hay otros que se atascan con orar. No, pero ¿para qué orar tanto? ¿Pero por qué tengo que orar todos los días? Ay, es que mi líder, qué pesado, que me dice que ore todos los días y que me levante temprano, y se atascan con eso. No, yo no necesito orar todos los días. Pero en vez de quejarse, deberían pedir fe. Señor, dame fe para orar y creer que tú estás escuchando mis oraciones y tú vas a responder conforme a tu fidelidad. Otros se atascan con leer la Biblia, otros se atascan con que no necesito la célula, con que yo no necesito un líder, con que yo no necesito congregarme, que yo lo hago desde mi casa. Y todos vamos a encontrar en algún área de nuestra fe donde estamos un poco atascados. Algunos se atascan en el servicio y no quieren servir en nada y quieren llegar a la iglesia y ser atendidos por todos. Otros se atascan con ser simpáticos o con ser amables, incluso con los que les caen mal, y entonces lo de amar a mi enemigo no lo llevan a la práctica. Cada uno se atasca en un punto. Pero para ser honestos, a mí no me preocupa que tú tengas un punto donde tu fe te cuesta más. Porque si no tuvieras ningún punto, para mí serías un hipócrita. Si tú me dices, no, yo todo lo que dice la Biblia lo creo a pies juntillas y yo con ojos cerrados creo todo lo que dice la Biblia. Mentira. Mentira, no he conocido al primero que le pase eso. Todos vamos a tener áreas donde nos cuesta más creer. Alguno dirá, no, yo es que creo, yo sí creo en el diezmo, pero es que a mí lo de las sanidades físicas me cuesta y por eso yo nunca oro por un enfermo. No sé cuál sea el área donde tú tienes que batallar con gigantes, pero si hay un área y la tienes identificada, en lugar de quejarte, en lugar de renegar contra Dios, en lugar de volver a Egipto, ¿qué es volver a Egipto? Me vuelvo a como vivía antes de conocer a Dios. Voy a someterme a Faraón. Faraón es la sociedad, Faraón es la filosofía de este siglo, Faraón es el humanismo que impera hoy en día, Faraón es el pecado que te ata, la forma de pensar que te impide ver la gloria de Dios. Me vuelvo a Faraón antes de someterme a Dios. So significa debajo. Someterme a Dios, en lugar de ponerme debajo de Dios. Dios no se ha equivocado
en lo que Dios tiene para ti. Dios no tiene una tierra que sea tan difícil de conquistar que Dios no te pueda ayudar a conquistarla. Dios no tiene planes contigo que sean tan complejos que Dios se va a desentender cuando tú estés en ellos. Dios no tiene promesas para tu vida en las cuales Dios un día vaya a decir, ¿sabes qué? Ahí te dejo, apáñate como tú puedas. No, Dios no es así. Dios ha prometido que está con nosotros todos los días y si yo le agrado, yo voy a poder derrotar a esos gigantes. Ahora, te he dicho antes unos nombres que había en Hebrón. Esos eran los gigantes que había en Hebrón. Pero el problema no eran esos gigantes. El problema no eran esos gigantes. El problema para esos 10 espías que vieron, por cierto, lo mismo que vieron Josué y Caleb. Ellos, los 12, contemplaron las mismas circunstancias, pero el corazón hizo la diferencia. ¿Cuál era el problema realmente de estos 10 hombres? Que los gigantes estaban aquí dentro. O si quieres aquí era donde ellos tenían el bloqueo. No eran físicamente aquellos hombres de raza gigante. No eran ellos el problema. El problema estaba dentro. Amigo, qué difícil es cuando tenemos que mirar a nuestro interior para darnos cuenta de las cosas. Qué difícil, ahí sí que nos atascamos la mayoría. Y en lugar de reconocer que yo tengo el problema, que yo soy el que está atascado, en lugar de reconocer eso, saco balones fuera. No, es que mi suegra, es que el jefe, es que el banco, es que el país, es que los españoles, es que mi líder. ¿Estamos entendiendo? Qué fácilmente nos ponemos a echarle las culpas a otros, a poner el foco en otros. Uy, mira qué gigantes. No, es que lo que me mandan es muy difícil. No, es que yo tengo este problema porque a mí no me entienden. Entonces ya estamos poniendo el foco. Es que no me entienden. Es que mi esposa no me entiende. ¿En quién estás poniendo el foco? Tu esposa, que no te entiende. Es muy bruta tu esposa. O tu esposo. Entonces, no pongas el foco fuera. Más bien examínate. Más bien mira en tu corazón. Porque a tu parecer, tú eres una langosta comparado con ese problema o con ese gigante o con ese reto que tienes que superar. Es tu parecer el problema. Y ese era el problema de esta gente. No eran los gigantes, que eran gigantes, ojo, eran gigantes, pero el parecer de ellos es que Dios era más pequeño que esos gigantes. El parecer de ellos es que Dios no los iba a respaldar. Y ese era el verdadero problema. Entonces yo te digo a ti, ¿qué gigantes has pensado que había en tu vida? A lo mejor alguno ha pensado que esos gigantes eran cosas como una crisis matrimonial, una deuda muy grande. ¿Cuándo me podré vencer yo esta deuda? ¿Cuándo podré yo poner orden en mi hogar? Vaya crisis que tengo en mi vida y no sé cómo enfrentar esto. Odio a una persona y no consigo poder convivir en paz. Y tenemos ahí una serie de gigantes, una enfermedad quizás, o un reto como conseguir una carrera o montar una empresa, y lo vemos como, ¿cuándo podré yo hacer esto? Es imposible, no puedo. Y empezamos a hablar como aquellos espías, no podremos, es mejor desistir. Este plan que Dios tenía era muy bonito, era muy fantástico, leche y miel, pero no podremos. Y uno se queda como a la puerta de la promesa. Yo te digo que tu gigante no es ese. Tu gigante está dentro de tu corazón. Y tú tienes que buscar en cosas como el temor, la duda, la incredulidad, el egoísmo, el resentimiento, la religiosidad, la pasividad, la cobardía,
la falta de carácter, la falta de integridad, pecados ocultos. Ese tipo de cosas son las que tú tienes que buscar. Resentimientos, acomodamiento. Acomodamiento. Qué diferente se ve Barcelona si tú te acuestas en una tumbona en la playa o si tú te subes al Tibidabo. Estás viendo la misma ciudad, ¿verdad? Pero desde la playa el Tibidabo se ve como, ¿quién subirá hasta allá arriba? Pero desde el Tibidabo tú sientes una sensación de dominio, ¿verdad? Como decir, wow, aquí soy el rey. Uno se asoma allí, esta ciudad me pertenece. Uno se siente grande ahí arriba. Tu gigante está dentro de ti. La perspectiva con la que miras las cosas, el daño que hay en tu corazón o la falla o la falta que hay en tu corazón es la que hace que tú veas a los gigantes como imposibles. Pero si en tu corazón hay sanidad, hay paz, hay gozo, hay fe, si en tu corazón está el fruto del Espíritu Santo, tú vas a ver a los gigantes y los vas a ver incluso más nítidamente, pero al mismo tiempo vas a ver que Dios los puede derrotar. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Mientras pasan los músicos, quiero que leamos juntos Josué capítulo 15. Cuando sea mayor, yo quiero ser como Caleb. Caleb era un hombre que con 40 años era fuerte, pero con 85 años tenía la misma fuerza. Y no iba al gimnasio, y no tomaba Herbalife ni nada de eso. Era la gracia de Dios con él. Era impresionante. Con 85 años le dijo a Josué, cuando llegaron a Hebrón, porque finalmente Dios tuvo que hacer algo con esos 10 espías que tenían un corazón malo. Los tuvo que quitar del camino y Dios tuvo que empujar a Israel a que conquistaran la tierra. Y cuando ya por fin han conquistado todo, y dice Caleb, que había ayudado a conquistar a las demás tribus sus territorios, llega Caleb y le dice a Josué, oye Josué, acuérdate que Hebrón era para mí, porque ya se lo había prometido Dios. Hebrón es para mí. Y ahora que tengo 85 años, tengo la misma fuerza. Entonces voy a conquistarlo. Y Josué le dice, ¿es verdad? Dios está contigo, pues métele caña a estos gigantes. Y mira lo que dice Josué 15:14. Y Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac, Sesai, Aimán y Talmai, hijos de Anac. ¿Se puede o no se puede? Claro que se puede. Pero acuérdate que Caleb le creyó a Dios. Caleb en su corazón no tuvo palabras contaminadas, no tuvo pensamientos de no podremos. Él vio los mismos gigantes que vieron los 10 espías. Los vio igual de grandes, los vio igual de amenazadores, los vio igual de terribles. Pero él dijo, Dios va conmigo, Dios me ha dado esta tierra, yo tengo que pelear. Algunos ni siquiera lo intentan. Algunos dicen, no, como no voy a poder, no lo hago. Algunos me han dicho, Carlos, yo no quiero involucrarme en ningún ministerio porque no sé si voy a poder mantener el compromiso. Entonces mejor no lo intento. Terrible, terrible. Se quedan a las puertas de la tierra prometida como aquellos 10 espías que no pudieron disfrutar de la leche y de la miel. Solo la vieron por un instante, pero no participaron, no pudieron establecerse en aquella tierra. Entonces yo te digo, hijo de Dios, hija de Dios, los retos que tú tienes o las barreras que tú te has encontrado hasta el día de hoy, ahí están.
Pero esos no son los gigantes más difíciles de tu vida. Los gigantes más difíciles son los que están aquí dentro. Esos son los que tienes que trabajar. Esos son los que tienes que derrotar para luego ir y subir a Hebrón y conquistarla. Amén. Padre, te damos muchas gracias porque en verdad tú no mientes nunca, Señor. Todo lo que tú has dicho en tu palabra es verdad. Tus promesas son ciertas y tú has prometido para nosotros, Señor, una vida abundante. Señor, sabemos que en esa vida hay gigantes, hay tribulaciones, hay problemas, hay contratiempos y dificultades. Sabemos que hay incluso por nuestra parte tropiezos y caídas, torpezas nuestras, Señor. Pero sabemos, Padre, que de todas ellas tú nos levantarás. Sabemos que en todo tiempo podemos confiar en que tú no nos vas a desamparar, en que tú no nos vas a abandonar. Sabemos, Señor, que tú vas a ir con nosotros a pelear esas batallas. Tú lo has prometido, Dios. Y hoy nuestra confianza la queremos otra vez poner en ti. Si en algún momento nuestra confianza se desvió, Señor, hoy te pedimos perdón. Y queremos volver nuestros ojos a ti otra vez. Escuchar tu voz, volver a leer tus promesas, volver a confiar en que tú lo harás a pesar de nosotros, Señor. Hoy quisiéramos serte agradables. Queremos, Señor, aprender a caminar por fe, a movernos por fe, a declarar con fe todas las cosas que dice tu palabra, Señor. Queremos dejar a un lado el razonamiento de los hombres, la lógica humana, Señor, las corrientes de este siglo, las modas de este siglo, lo que opinan otros, Señor, lo queremos desechar y queremos centrarnos en tu palabra, en tus promesas, porque tú lo has dicho, tú lo harás, Señor. Hoy nuestro corazón quiere aclamarte, quiere sacar a la luz todo lo que tú has puesto allí, en Él, Señor, el fruto de tu Espíritu Santo. Y si tienes falta de fe, pídele a Dios en este momento. Pídele a Dios. En el área en la que te falta fe, si es en el área económica, si es en el área de las ataduras, si es en el área de los milagros, si es en el área de la familia, del matrimonio, pídele a Dios que te dé fe. Dile allí con tus propias palabras: Señor, hay incredulidad en mí y sé que la incredulidad no te agrada, pero hoy quiero humillarme, Señor, y quiero pedirte que me des fe, porque la fe viene de ti, porque la fe nace de ti, Señor. Te pido, Dios, que me ayudes a creer. Te pido como aquel hombre, ayuda a mi incredulidad. Ayúdame, Señor, porque quiero ver milagros, porque quiero ver mi vida después de los gigantes, porque quiero ver mi vida después de esa montaña que tengo que superar, porque quiero ver mi vida más allá de lo que hoy puedo ver con los ojos naturales. Señor, hoy te pido en el nombre de Jesús que mi parecer no sea como el de aquellos 10 espías. Señor, que mi parecer sea como el tuyo, que tú ves las cosas desde lo alto. Por eso quiero poner mis ojos en ti, Padre. Quiero poner mis ojos en tu reino, en tu trono, en tu palabra, en tu verdad, en las alturas donde tú habitas, Señor, porque desde allí se ven las cosas diferentes. Quiero darte gracias, Señor. Gracias por cada gigante que tendré que enfrentar. Gracias por cada problema que tengo que enfrentar. Gracias por cada contratiempo, por cada dificultad en mi vida. Señor, quiero tener el mismo espíritu que tuvo Caleb. Quiero ser un hombre de guerra, una mujer de guerra. Quiero creer que tú irás conmigo hasta la vejez, Señor, para darme victorias, para que yo pueda proclamar que Cristo Jesús me ha hecho más que vencedor, para que yo pueda afirmar y anunciar que Dios está conmigo. Y por la oscuridad, Así es, Señor. Caminaré por las aguas y no me vencerán, no me vencerán. Caminaré por las pruebas y el valle del temor. Pero Dios está conmigo.
Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Si lo declaramos, Señor, que tú estás en el trono, que tú eres invencible, que tus planes son perfectos, que se haga tu voluntad en nuestras vidas. En tus promesas y en tu victoria andaré. Caminaré con tus fuerzas y no me vencerán, no me vencerán. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios y en el trono está. Aleluya, santo, santo eres, Señor. Estamos contentos de poder declarar estas verdades. Estamos contentos, Señor, seguros, confiados en que caminando de tu mano, Señor, todo saldrá bien. Los gigantes caerán, los ejércitos enemigos huirán. Señor, estamos seguros de que tú lo harás. Tú eres poderoso, decláralo. Dile, tú eres todopoderoso, Señor. Tú eres el todopoderoso que reina en mi vida, que gobierna mi casa. A ti me rindo, Señor. A ti me rindo. Dios fuerte, solo Dios está en el trono. Solo Dios es vencedor. Solo Dios es digno de alabanza. Solo Él. Abre tus labios, dile, alma mía, bendice al Señor. Alma mía, corazón mío, bendice al Señor. Exalta al Señor. Todopoderoso. Él es vencedor. Él es grande, más grande que el gigante que tengo que enfrentar. No soy yo, tú en mí, Señor. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Así es, Señor. Y nos quedamos en tu presencia, sabiendo que allí donde vayamos, tú estarás con nosotros. En mi casa, en el trabajo, en la iglesia, en el camino, en el campamento, Señor, tú estarás conmigo. Gracias, Dios, gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, queremos dar un par de anuncios. Si nos sentamos un momento, por favor, podemos encender las luces. Esta semana continúa todo igual, devocional, martes y jueves de 7 a 8 de la mañana para clamar a Dios. Yo te invito a que vengas, te invito a que... algunos dicen, es que yo cuando estoy con otros no sé cómo orar o no me salen muchas palabras. No importa, a orar se aprende
orando. Entonces no hay nada como practicar. Esto es como montar en bicicleta. ¿Cómo se aprende? ¿Viendo vídeos de YouTube? No. Cogiendo la bici y uno se cae 3 veces, pero a la cuarta sale para adelante. Entonces, 7 de la mañana, los devocionales, el jueves 8 de la tarde, tenemos la intercesión también para clamar a Dios y queremos aprovechar para saludar si hay alguien que nos visita por primera vez. Le podemos pedir una señora por aquí, muy buenos días y muy bienvenida. ¿Alguien más? ¿No hay nadie más? Saludamos a los espías de Madrid que han venido por allí y de Valencia también han venido espías de la familia de Madrid y de Valencia. Bueno, que el Señor os bendiga. Si tú nos decías, la tocábamos.